lugar, más económico. O sea, usted identifica los recursos pertinentes para que haya una construcción eficaz. Y el tercer elemento, que no deja de ser importante, aunque sea el último, es la mano de obra. En los tiempos que vivimos, usted sabe que identificar una persona íntegra, una persona honesta para que pueda ayudarnos o nos permita hacer algún arreglo en la casa es muy difícil. Así que estos tres elementos son bien importantes para poder identificar una construcción eficaz en una vivienda. Pero usted sabe que de igual manera el Señor ponía estos tres elementos en mi corazón, porque de igual forma ocurre en la construcción de un hogar. Porque una vivienda no es lo mismo que un hogar. ¿Cuántos saben eso? Amén. Un hogar es el ambiente que se construye al pasar en los años, el lugar donde vamos a experimentar una paz, el amor, el respeto mutuo. Eso es importante. Así que en el momento que yo construyo una vivienda, yo estoy construyendo un lugar donde yo voy a descansar, donde yo voy a habitar. Pero en un hogar yo construyo ese ambiente y esa atmósfera para yo poder relacionarme con mis seres queridos. Así que voy a necesitar y voy a concluir en que necesito esos tres elementos también. Yo necesito el diseño de Dios. Amén. Yo necesito identificar los recursos para construir. ¿Cuál es el recurso? Pues mira, Dios nos brinda su palabra, pero entre ellos hay otros que el Señor nos manda a practicar en la atmósfera de ese hogar. Y número 3, la mano de obra. Y si eso significa que a nosotros nos corresponde como padres, como hijos, que no se escapan de esa responsabilidad y de esas funciones, somos nosotros las manos de Dios construyendo la atmósfera de paz y de amor y respeto mutuo en ese hogar. Amén. Así que toda vivienda, por más lujosa que sea, aunque tenga mármol, aunque tenga las mejores ventanas, las mejores puertas de seguridad, aunque tenga la más bonita fachada, todo aquello que nosotros que tenemos vivienda nos gustaría tener en ella, es importante, pero no podemos descartar lo más importante, que es en todo caso el lugar, la atmósfera donde vamos a compartir unos con los otros. Por eso a veces usted se pregunta, pastor, hay tanta crisis, tantos problemas en mi casa. Y déjeme decirle algo, en todas las casas, en todos los hogares hay problemas. Sir. No hay un hogar perfecto. Eso usted se lo deja a las novelas. Eso usted se lo deja a las películas, a Hollywood. De hecho, ya Hollywood no plantea ese hogar perfecto. Esa ama de casa que tiene el pelo reluciente, está todavía con los zapatos altos y recibe al esposo perfumada. Y el esposo llega con el gabán o la chaqueta y la corbata y no tiene ningún estrés al llegar a su casa, ningún problema. No, eso ya Hollywood lo ha descartado y ha mostrado la realidad de lo que ocurre en nuestros hogares. Que hay pleitos entre los hermanos, rebeldía entre los hijos o abandono de la autoridad o de la cubierta paternal y maternal que se necesita en esos hogares. ¿Por qué está ocurriendo esto en nuestros tiempos? Porque recuerda, hay un desafío, hay un reto muy grande en nuestros tiempos. El reto y el desafío de mantener a nuestros pollitos, por así decirlo, y a nuestras familias unidos. Y nosotros no podemos hacerlo solos. Nosotros podemos tratar de promover esa atmósfera de paz, de respeto y de amor, pero nosotros necesitamos, lo primero, que Dios les identifique en esos tres elementos. ¿Qué es lo que necesitamos? Dios. A Dios. Que sería en todo caso, ¿qué? Nuestro diseño. Amén. Porque tratamos de comenzar a desarrollar un hogar por nuestras propias fuerzas y tratamos de descartar el dueño y diseñador, el arquitecto, que dijo, oye, así es que se lleva un hogar. Y preferimos nosotros promover nuestras propias ideas. No, yo lo puedo hacer a fuerza, a pulmón. Y descartamos lo que Dios quiere que se haga en nuestros hogares. Por pereza espiritual, por lo que sea. Sencillamente porque pensamos que nosotros por nuestras propias ideas y conocimientos lo podemos hacer. Y Dios dice, negativo. Tú me necesitas a mí para fortalecer tu hogar.
Mis hijos están muy rebeldes y yo con que sea más fuerte con eso, yo los voy a enderezar. No, tú necesitas el diseño de Dios en tu casa. No, que las finanzas no están yendo muy bien, así que yo voy a hacer overtime y voy a abandonar a mi familia porque es un tiempo que le pertenece a ella, pero prefiero entonces dárselo al trabajo porque necesito algún dinerito extra. No, tú no necesitas eso, tú necesitas el diseño de Dios en tu hogar. Amén. Que mi matrimonio se está destruyendo, que estamos al borde del divorcio. Yo creo que vamos a tener, y sí hay que visitar, tenemos recursos muy buenísimos que podemos visitar para que nos ayuden, pero si esos recursos no los aliamos a el diseño de Dios, vamos a perder también el matrimonio, vamos a perder a los hijos, vamos a perder las finanzas. ¿Por qué? Porque hemos abandonado el diseño de Dios. Vaya al libro de Génesis. Voy a hacer un recuento rapidito. Dios crea ¿a quién? A Adán. Antes que crea a Adán, si usted ha leído Génesis, ¿qué es lo que hace Dios con Adán? Excelente, gracias por ese punto. Y qué bueno que me lo dice un varón. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios hace no es darle a Eva. En el desarrollo y en la construcción de un buen hogar, lo primero que se tiene que hacer, cada componente, en este caso obviamente varón y dama, antes de casarse, es prepararse. Y lo primero que hace Dios con Adán es que le dice: tú ves todo esto, qué bonito, esto te lo estoy entregando para que tú lo trabajes. ¿Sabes lo que hizo Dios con Adán? Le dio un sentido de pertenencia y un sentido de responsabilidad. No, tú no puedes estar aquí en el jardín del Edén mirando los pajaritos. Usted se tiene que poner a trabajar. Y a veces en el sueño de casarnos, ahora le voy a hablar a los jóvenes, en el sueño de casarnos decimos: yo quiero hacer un hogar con mi reina, ella es preciosa, linda, y yo sueño todos los días con ella. Igual forma la novia dice: mi príncipe azul, bello, precioso, tiene una carita y unos ojos tan hermosos, ¿verdad? Y eso es lo primero que nosotros vemos. Pero si descartamos el diseño de Dios nos dice que el varón lo primero que tiene que hacer es que prepararse. Tiene que buscar trabajo. ¿Quién dijo eso? Busque trabajo. Busque avance, ¿sí? Porque antes de formar un hogar, lo primero que se necesita es tener ¿qué? El dinero. Y usted va a decir: pastor, eso es muy carnal. No, ese es el diseño de Dios. Gracias, hermana, el amor no paga las deudas. ¿Entienden lo que le quiero mostrar en esta noche? Es importante que entendamos que como diseño nosotros no podemos abandonar las responsabilidades y funciones que nos corresponden en nuestra integración familiar. Luego de eso, una vez ya él tiene trabajo, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, y le envía a Eva, la saca de su costilla. Y el hombre dice algo bien interesante. Moisés escribe, se dice que Génesis lo escribió Moisés, y Moisés escribe que el hombre abandone a su padre y a su madre y que se una a su mujer para que sean una sola carne. Entonces vemos ahí en el varón el sentido de responsabilidad y sacerdocio, donde tengo que abandonar a papi y a mami, porque ya papi y mami tienen su familia y yo tengo que ser independiente, porque ahora me corresponde a mí tener esa responsabilidad para que entonces mi familia asuma la identidad mía como patriarca, por así decirlo, y que entonces que como sacerdote en esa función yo pueda administrar la presencia de Dios. Así que el hombre, y me estoy adelantando como el martes, ¿verdad? Como quien dice, pero el hombre podemos concluir que tiene una gran responsabilidad dentro del diseño de Dios para formar, para fundamentar un hogar dentro del temor y la reverencia de Dios. Porque si algo dice la Biblia es que Dios se paseaba en el huerto del Edén y Adán tenía una excelente comunión con Dios. Así que joven, jovencita, si tú estás buscando un novio, porque obviamente estamos orando por ese novio. Si estás soltera, no creo que tú estés orando para hacer voto de soltera, a menos que tú quieras que fundemos aquí el primer convento de monjas de Rilloles, ¿verdad? Si ese no es tu interés, lo primero que tú tienes que mirar en un varón, aunque nos pueda llamar desde un principio ese aspecto físico, ese carisma. Quiero decirte que los lobos que se disfrazan de ovejas tienen carisma también, tienen muy buena apariencia. Así que lo primero que tienes que ver es si es un joven de Dios. Amén. Si tiene comunión y relación con Dios, y luego si es una persona responsable. Porque si no, va a suceder lo que ha ocurrido en nuestra sociedad, que como hemos excluido a Dios y el diseño de Dios, tenemos
familias destruidas, tenemos hogares destruidos, tenemos hijos que en este momento no tienen comunión con sus padres porque ellos quisieron abandonar el diseño de Dios. Así que mi oración y nuestra oración en esta casa es que Dios fortalezca los varones de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que cada jovencita pueda orar por un joven que tenga las características de Adán. Amén. Cuando tenemos el diseño de Dios, comenzamos a identificar los recursos. Fíjense, voy a hablar un poco de Obed-Edom. Voy a hacer la historia larga, corta. Dice la Biblia que David quiso rescatar el arca que para los tiempos del rey de Saúl lo habían tomado los filisteos. Entonces David, siendo un adorador, quiere tomar el arca y llevarla a Jerusalén, porque el arca del pacto representa la presencia de Dios. Es el arca del testimonio. Los mandamientos estaban guardados ¿dónde? En el arca. Así que David, interesado, no que paganos tuviesen en el arca de Dios siendo una vergüenza para su pueblo, David asume la responsabilidad como adorador de buscar el arca, pelear por ella y traerla de nuevo hacia Jerusalén, el lugar que se había definido como el lugar de adoración más adelante. Ahora bien, David, en su buena intención, el proceso para traer el arca no lo hizo de la forma correcta, porque Dios ya había establecido cómo se tenía que llevar el arca. Tenía que haber unos sacerdotes. El arca tenía unas argollas, por ahí pasaban unas varas, y estas varas de oro entonces tenían que ser cargadas por los sacerdotes en cada esquina. Tenían que ser sacerdotes santificados para esa misión. Pero lamentablemente David ignoró eso. Y mientras se están llevando el arca en una carreta, lo que sucede es que una de las ruedas comienza a tropezar y el arca se tambalea, y una de las personas cercanas, teniendo la mejor intención, la aguanta. Pero como no era lo que Dios había establecido, esta persona, este joven muere, y David se llena de mucha tristeza, y de hecho aquel lugar, aquel campo, lo llamó de acuerdo al nombre de la persona que falleció, haciendo un juego de palabras acerca de la tristeza que estaba sintiendo David por la pérdida de esta persona. Y David sintió mucho temor y dijo, pues ¿qué hacemos con el arca? Y se encontró con un lugar en particular que era la casa de Obed-Edom. Y a David le dio la idea de llevar esta arca hacia Obed. Y quiero hacer un paréntesis. No es que Dios se alegre de matar gente, pero cuando se habla de la presencia de Dios, y esto es importante para lo que voy a hablar acerca de Obed-Edom, nosotros tenemos que respetar, tenemos que reverenciar la presencia de Dios. El arca del pacto representa el lugar de la manifestación de esa presencia, y en la presencia de Dios está involucrada su santidad. Usted sabe que el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año entraba al lugar santísimo y hacía un protocolo para purificarse, y de no hacerlo cargaba con una soga que estaba amarrada y con una campanita. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, si no había hecho el proceso del protocolo de pedir perdón por sus pecados, ¿qué ocurría con esa persona? Caía muerta. Entonces, para eso era la campana, porque a la medida que se movía la campana se escuchaba. Cuando no se escuchaba la campana, ya entonces se podía deducir que la persona había partido, ¿verdad? A mejor vida. Así que cogían con la soga, porque no podían entrar al lugar santísimo. Así que tomaban con la soga y llevaban o sacaban a esa persona que había fallecido. ¿Por qué les traigo esto también? Porque nosotros tenemos que entender que Dios es 3 veces santo. ¿Entendió eso? Dios es 3 veces santo. Su santidad, su presencia, con su presencia no se puede jugar. Dios nos ama tanto que en el tiempo que nos ha tocado vivir, su Santo Espíritu mora en nosotros. Pero el hecho de que ahora mismo yo esté aquí parado delante de ustedes ministrando la presencia y la palabra de Dios, vengo con temor y temblor, porque esto no se puede tomar como una cosa vana. Porque el hecho de que estemos aquí es para darle gracias a Dios, porque su misericordia se ha manifestado sobre nosotros. Y no podemos tomar a Dios como si fuera algo sencillo. No, Dios es real y Dios merece ante su santidad toda pleitesía, toda adoración y todo cuidado cuando nos referimos acerca de Él. Y aunque aquel joven tenía la mejor intención, estaba tomando el arca y la presencia de Dios como que yo puedo aguantarla. David, teniendo la mejor intención, dijo, no la podemos traer con cualquier persona, y la presencia de Dios no la puede ministrar cualquier
persona. Aleluya. Administra a aquella persona que ha entendido en su interior que necesita contristarse, entristecerse y decir: Señor, yo te he fallado, he pecado en contra tuya, pero vengo a tu casa, gracias porque tú me has perdonado, pero hoy entiendo que tengo que pedir nuevamente perdón, confesar mis pecados y confesar tu gracia bendita sobre mi vida. Amén. Por eso es que cuando vemos personas indiferentes a la presencia de Dios, lo que ha sucedido es que sencillamente ellos no han comprendido la excelencia de la santidad de Dios. Yes, sir. Porque como decía el predicador, estamos más enfocados en lo tangible, en lo visible, pero Dios está aquí. Y el hecho de que no lo veamos no significa que Él no esté. Y el hecho de que no lo veamos no significa que su santidad y su presencia tiene que ser reverenciada. Y usted dice: wow, pastor, eso está muy bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con los hogares? Es que si tú cargas con la presencia de Dios y eres portador de la gloria de Dios y estás cargando con el diseño de Dios para tu familia, así como el arca del pacto llegó a casa de Obed-Edom, también cuando tú sales de aquí, tú te llevas esta misma gloria, tú te llevas esta misma presencia a tu casa. Amén. Gracias, Señor. Y aunque a nosotros se nos hace difícil construir una atmósfera de paz, porque vienen los problemas, las crisis, las enfermedades, la paz que Dios ofrece porque está su presencia es una paz inquebrantable. Antes, cuando estábamos sin Cristo, venía el momento de la enfermedad y nosotros nos volvíamos un 8, pero ahora llega la crisis, el problema, y por cuanto está la presencia de Dios en nuestra vida, damos gracias al Señor, porque no nos derrumbamos, porque lo que nos sostiene es la misma presencia que en el Antiguo Testamento se hacía notar y que aquí en el templo se hace notar, también se hace notar en cada momento de nuestra vida y también en nuestros hogares. ¿Cuántos pueden decirle que está a su lado? La presencia de Dios se manifiesta también en mi casa. Dígaselo con ganas, fuerza, no sé qué. Amén. No sé qué. El jueves ya, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que esa misma presencia que se manifiesta aquí en nuestra casa, en la casa del Señor, también se haga manifiesta ¿dónde? En la casa de uno. Entonces es ahí donde el diseño, nosotros estamos identificando los recursos de Dios para que podamos construir hogares fuertes en nuestras viviendas. Es entonces donde tenemos que identificar que la presencia de Dios es importante que sea manifestada en nuestros hogares. Es donde el altar familiar no debe de dejar de ser practicado. Pastor, el altar familiar, ¿usted sabe de lo que usted me está hablando? Estamos hablando de hace 15 o 20 años atrás. Usted me está hablando del altar familiar. Mi hermano, mi hermana, tenemos que volver a hacer altar familiar en nuestras casas. Porque cuando el arca del pacto estaba en casa de Obed-Edom, Obed-Edom le decía a sus hijos: miren, tengan cuidado con la presencia de Dios. Dios está aquí, ustedes lo sabían, ¿verdad? Antes de que se vayan, reverencien, adoren la presencia de Dios, magnifiquen la presencia de Dios. No se vayan ahí, por ahí como si esto fuese, el arca fuese una televisión o algo parecido al televisor. No. Es la presencia de Dios. Y cuando todos nosotros entendemos que Dios habita en nuestros hogares porque profesamos a Cristo y alabamos a Dios y tenemos el anhelo de que esa presencia de Dios sea manifiesta, lo tenemos que llevar a la práctica. Tenemos que identificar recursos, tenemos que entender que la adoración, como decía hace 2 domingos atrás la pastora, cambia y transforma atmósferas. Y usted dice: pero pastor, en casa lo que hay es un pleito y una garata de eso. ¿Usted ha visto, pastor, los gatos peleándose? Empiezan, ¡guau, guau, guau! Eso es lo que... O una pelea de ninjas, que eso usted ha visto en la televisión, que comienzan a dar golpes y empiezan a hacer unos gestos, ¿verdad? Medio raros. Eso es lo que pasa en mi casa, pastor. Las chancletas salen volando, las figuras salen volando, los sartenes también salen volando, la vajilla de plato, ¿verdad? Y usted dice: pastor, la atmósfera que se vive en casa, yo profeso a Cristo, pero esa misma presencia que se ve y usted está hablando que debemos llevar a nuestra casa, yo no la veo, porque eres adorador y tienes que entender que aunque Dios está en todo lugar, para que Él se manifieste, tiene que haber un corazón que se atreva a adorar a Dios en su propia casa, que aunque su esposo o esposa o hijos no lo quieran hacer, hay un corazón atrevido que quiere llevar la presencia de Dios a su casa. Así que usted, como adorador, va a promover esa presencia que trae paz, que trae serenidad en su casa. Usted la va a llevar porque usted es un adorador. Amén. Usted va a empezar a adorar al Señor. Y sus hijos dicen: ay, papi, yo no me atrevo aquí a... Olvídense de eso. Usted, vamos a adorar, vamos a hacer algo que identifique que la presencia de Dios está aquí. Vamos a reverenciar la santidad de su presencia. Y obviamente
el altar familiar no tiene que ser como lo es el culto de 2 horas, de 1 hora y media, no. Usted simplemente 10 minutos, usted saque 10 minutos que usted saque para con sus hijos. Lea un proverbio, un salmo, haga una oración. Eso es un altar familiar. Simplemente eso. ¿Usted cree que sus hijos no podrían soportar 10 minutos? Posiblemente no, pero 10 minutos. Solamente 10 minutos. Porque esos 10 minutos van a hacer el cambio. ¿Sabe cómo van a hacer el cambio? Porque mientras tus hijos están en las redes sociales, porque tú has hecho una vez a la semana un altar familiar, cuando estén en internet, en las redes sociales, porque la presencia de Dios está en ellos. Ellos van a sentir una convicción de que no pueden accesar a lugares que son incorrectos. Que no tienen que hablar con personas que están tratando de seducirlos por las redes sociales. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ellos. Aunque pienses que están apáticos, están así, miren. Así. Hay unos cuantos, no me los quiero mirar ahora, pero hay unos cuantos así, jóvenes y adultos. No es broma, es para que usted se ríe un rato conmigo. No significa que ellos no están asimilando la presencia y la palabra del Señor. Podemos descartar eso. Son mentes sumamente inteligentes, captan y asimilan todo. Y están conscientes y pueden discernir. Algo raro está pasando en casa. Y no es que se están manifestando cosas raras, es que la presencia de Dios está en casa. Lo que yo veo que está pasando en la iglesia, también está pasando en casa. Porque dentro del diseño de Dios, Dios te conformó, Padre, como sacerdote de tu casa, para que ministres la presencia de Dios. ¿Alguien puede decir, yo soy sacerdote de Dios? Así que, una vez tú tienes ese diseño, que identificaste el recurso de la adoración, de ese altar familiar, tienes que entender que tú te conviertes en la mano de obra para construir ese hogar. O sea, esto no le toca a Dios solo. O sea, el hecho de que el arca del pacto haya llegado y que por 3 meses Dios bendijo a Obed, no es que tuvo que haber una reacción y una respuesta de parte de Obed para que la bendición llegase. Créame, Dios no va a bendecir la gente, aunque la misericordia de Dios se manifiesta, sale el sol para justos e injustos. Las bendiciones de Dios se manifiestan para aquellos que en su fe activan las promesas de Dios y que reaccionan a esa presencia de Dios. Así que sencillamente Dios no va a tomar a las personas, te voy a bendecir, no, porque si ellos ignoran que fue Dios, no le van a dar gloria a ¿quién? A Dios. Así que lo primero que se tiene que hacer presente es que Dios, la verdad de que Dios está en nuestra casa, para que entonces sea reverenciado y que cuando llegue la bendición de Dios podamos decir, papi, ¿te acuerdas? Eso fue el Señor. Mi corazón, ¿te acuerdas? Oramos y Dios hizo el milagro. Amén. Pero ese no es el único recurso. La mano de obra que vas a poner es toda tu atención en toda tu familia. Porque fíjense, tenemos que hacer ¿qué? Balance. Si yo traigo el altar familiar, lo primero que me va a decir mi familia, bueno, tú me traes el altar familiar muy religiosamente, pero yo necesito que de igual manera tú saques el tiempo para que vayas con nosotros al cine. Para que tú saques el tiempo para ir con nosotros al río. ¿Cuánto les gusta el río? ¿A cuánto les gusta el cine? ¿Usted sabía que la presencia de Dios, les gusta aquí unos cuantos? ¿Usted sabía que la presencia de Dios no solamente se va a manifestar en ese altar familiar, sino que también se va a manifestar en ese tiempo de compañía, en el cine, en la playa, en el río? Porque yo no puedo exigirle a mis hijos que hagan un altar familiar si yo llegué del trabajo explotado, cansado, y yo entonces simplemente tiré el maletín y dije, a mí no me importa más nada, no me hablen nada, y entonces cuando exijo el altar familiar lo hago de una forma religiosa. No, porque nadie va a prestar atención al estímulo, al llamado de hacer ese altar familiar. Entonces es donde nosotros tenemos que practicar esa mano de obra, ese amor, ese respeto, esa comunicación. Porque para construir hogares y poder comunicar la palabra de Dios, escucha lo que le voy a decir, va a sonar también como medio carnal, pero es importante. Antes de yo comunicar la palabra de Dios, tengo que comunicar otras cosas del diario vivir, que en ese momento son prioridad para la familia. No estoy descartando la palabra de Dios, pero cómo yo hago espacio y abro la puerta para que la palabra de Dios entre si primero no tengo comunicación normal. Preguntarle a mi esposa, ¿cómo te fue? Usted sabe que las mujeres, perdonando a las mujeres aquí, hablan
bueno, no es que hable mucho, les gusta compartir y comunicarse. Y los esposos realmente no tenemos esa capacidad de hablar. Bueno, hablamos mucho, porque yo hablo mucho, pero no tenemos la capacidad de escuchar y preferimos hablar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí que yo hablo mucho? ¿Verdad? Entonces se nos hace difícil. Entonces, ¿cómo yo quiero comunicar la palabra de Dios si primero no hay una comunicación efectiva entre nosotros? Entonces sabemos que necesitamos la presencia de Dios, que tenemos que ministrarla, pero para ministrar la presencia de Dios, sí tenemos que hacer el altar familiar, pero lo primero que tenemos que hacer es establecer una buena comunicación. Y no se trata solamente de decir, yo le voy a dar un tiempo de calidad, y el tiempo de calidad son simplemente 15 minutos, porque esos 15 minutos no son tiempo de calidad. No sé cuántos han escuchado aquí que dicen, bueno, yo no le doy mucho tiempo, pero el tiempo que le doy es de calidad. Y eso es totalmente erróneo e incorrecto. Porque como si no doy tiempo va a ser de calidad. No tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces hay padres que se pierden el mayor tiempo o el mejor tiempo de crecimiento de sus niños, que son cuando son pequeños. Ay, es que no puedo porque tengo mucho trabajo. ¿Y quiénes terminan criando esos pequeños? Los abuelos. Y terminamos criándolos, ¿verdad que sí? Pero estamos viviendo en un tiempo de afán, un tiempo de dificultad económica, y se hace difícil. Pero es donde nosotros, usted que trabaja, tiene sus niños pequeños o todavía son adolescentes, están en esa etapa difícil, usted tiene que entender que el trabajo es importante, pero el tiempo lo es más. ¿Ve por dónde voy? O sea, yo no puedo decir, yo le voy a dar tiempo de calidad porque voy a llevarlos al cine, a la playa, voy a gastar todo el dinero. Y entonces estamos diciendo que el tiempo de calidad tiene que ver con dinero. No, negativo. Porque el tiempo de calidad es simplemente tiempo de cantidad. Donde yo paso el tiempo para comunicarme con mis hijos. Porque eso me va a permitir entonces en un futuro poder comunicar la palabra a través de ese altar familiar. Pero lo primero que necesito no es tiempo de calidad. Eso no existe en el tiempo del compartir familiar. Lo que existe es tiempo y punto. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que compartir con nuestra familia. Tiempo físico donde nos apretamos, nos queremos, nos besamos. Porque ¿cómo queremos llegar a la raíz a lo espiritual si primero no compartimos para tener entonces la autoridad moral para compartir no solamente física y emocionalmente, sino luego poder compartir la palabra del Señor? Así que nosotros los que somos padres, lo primero que tenemos que hacer es sacar tiempo. Pastor, tiempo de calidad. Tiempo de calidad es tiempo. Un día entero. Un fin de semana entero. Que cuando usted llegó del trabajo sí estamos cansados, pero hay unos chicos que nos reciben y que les podamos brindar ese tiempo. Que podamos sacar el tiempo para jugar. Y que no se nos vaya la vida diciendo caramba. Y no hablo solamente de los niños pequeños, hablo de los adolescentes. El padre mío no tiene tiempo, voy a tener que ir a consultar esto con el pana de la esquina, ¿verdad? Y perdemos de perspectiva que nuestros hijos tienen la necesidad de que los escuchemos, sin juzgarlos. Y nosotros los hijos tampoco podemos vivir perturbados diciendo papi y mami no me quieren. Tenemos que entender que ellos, si están pasando ese tiempo de trabajo, lo hacen de una forma sacrificada porque también nos aman y buscan la forma y la manera de brindarnos. Nosotros somos el motor y ellos nos brindan aquello que sea necesario para suplir nuestras necesidades. Y yo creo que es cuestión y es un asunto de balance, hacer balance. Si yo quiero ministrar la presencia de Dios, tengo que entender que moralmente necesito pasar tiempo físico y emocional con mi familia. Eso es lo único que me va a poder abrir las puertas para poder ministrar la presencia, la palabra de Dios y hacer un altar. Así que mi oración es entender que el diseño de Dios es importante. Identificar los recursos, la adoración, la palabra, el altar. Pero entender que somos nosotros la mano de obra que construimos un hogar en el temor, la reverencia y la santidad de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos formando generaciones. Diga conmigo, generaciones. Estamos formando generaciones para el servicio a Dios. Mire, ¿sabe lo que dice? Le voy a buscar un momento. Es más, vaya conmigo. Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas.
Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 4, el verso 6 dice lo siguiente. Dice, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom, fue lo que leímos en la primera, en Samuel. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. ¿Sabe por qué estas generaciones continuaron siendo de bendición y se convirtieron en varones valerosos y esforzados? Porque hubo un Obed-Edom que entendió que la presencia de Dios era importante reverenciarla y llevarla a nuestros hogares. Amén. Un padre lo mejor que quiere es que sus hijos puedan vivir a plenitud. Puedan vivir a plenitud. No es la palabra que quiere usar, pero que vivan en plenitud, que puedan ser agentes de transformación, agentes de cambio en su sociedad. Y la única forma en que va a suceder es cuando nosotros entendemos que tenemos que llevar la presencia de Dios para que ellos puedan ser transformados y se conviertan en servidores de la casa. La hermana dijo un verso bien interesante, el Salmo 127:1 dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano la vela la guardia. Y lo que nos está diciendo el Señor es que necesitamos la mentalidad, la sabiduría de Dios para construir, pero también el discernimiento. Y con esto voy a terminar con este punto, y es que si el enemigo trató de trastornar la primera familia, afectarla a través del pecado, fue Satanás a través de Eva. Y Satanás va a tratar de atacar nuestra familia. Aun cuando nosotros llevamos la presencia de Dios, Satanás no va a estar tranquilo. La influencia del enemigo va a venir en contra de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Entonces nosotros tenemos que pararnos y ser guarda de nuestra familia. Pero nosotros tenemos ojos naturales y se nos pueden escapar muchas cosas. Pero cuando nosotros fundamentamos nuestra familia en la presencia del Señor y le pedimos a Dios el discernimiento necesario para guardar y cuidar la misma, mi amado hermano, le tengo noticias. Dios siempre le va a revelar aquello que viene contrario a sus hijos. Y le va a mostrar y les va a revelar aquello que está tratando de afectar en las redes sociales, en la escuela, en la universidad. Y Dios le va a dar a usted la sabiduría y las palabras exactas para que usted pueda pararse delante de ellos. No solamente reprenderlos, sino darles el mejor consejo. Y en el momento de reprender, usted sabe dónde lo va a hacer. Si hay que reprenderlos, sí los reprendemos. Pero donde se pelea la batalla, porque es una batalla espiritual, ¿sabe dónde nos tenemos que encerrar? En nuestro cuarto de guerra. Y decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú me reveles qué es lo que está pasando en mi casa. Entonces el Espíritu Santo te va a revelar, pero no es para que sencillamente lo tengas como conocimiento, sino para que comiences a pelear por tus hijos. Porque cuando el guarda veía el enemigo llegar, ¿qué hacía? Lo anunciaba para que el ejército de la ciudad se pudiera preparar para pelear y defender su ciudad. Entonces tú, como guarda de tus hijos, guarda de tu familia, Dios te quiere dar el discernimiento necesario para que puedas protegerlos, para que puedas pararte en guerra, en autoridad, cancelar y reprender todo aquello que es contrario al propósito y el destino de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a pararnos firmes. No le vamos a permitir al enemigo, no le vamos a permitir a influencias negativas que vengan a afectar a nuestra familia. Nuestra familia es nuestra, Dios nos la dio y somos mayordomos de ella. Y si hay algo que va a atentar en contra de la paz de nuestra familia, aquí hay guerreros de oración, guerreros que guardan y cuidan de su familia, aún hijos jóvenes que están orando por sus padres para que la unción de Dios venga sobre ellos y sean transformados los padres que necesitan la presencia de Dios. Yo me voy a parar a la brecha por mi familia. Y si hay algo que esté incorrecto y tiene que ser denunciado y tiene que ser reprendido, lo vamos a hacer. Porque el pecado no puede entrar a nuestra familia. Si nuestros hijos están un poco apáticos, pues oramos por ellos. Pero nuestros hogares nuestras viviendas han sido destinadas para que sean hogares de Dios. Y que la atmósfera que exista sea una atmósfera de bendición, de paz. Y que podamos orar sin miedo y podamos desatar la bendición de Dios de manera continua sobre los nuestros.
Así que aquí tiene que haber gente guerrera de Dios. Amén. Aquí tiene que haber gente que diga, yo no me voy a detener a orar por mis hijos. Ellos no están viniendo a la iglesia, pero yo declaro que serán el hijo pródigo, que volverán y buscarán al Gloria a Padre Dios, Todopoderoso para ser restaurados. Mis hijos vienen a la iglesia, pero están medios apáticos. Sigue orando y peleando la buena batalla, porque un día va a llegar como en Pentecostés, la unción de la presencia del Espíritu Santo, y tú los vas a ver danzando y hablando en otras lenguas y con toda autoridad predicando y hablando la palabra de Dios. ¿Cuántos padres sueñan que sus hijos sean predicadores, evangelistas y pastores? Amén. Yo quiero que sean profesionales, yo quiero que lleguen hasta que sean gobernadores, claro que sí, pero ante todo quiero que sean hombres y mujeres de Dios. Sí, Señor. Pero para ello necesitamos el diseño, necesitamos entonces construir a través de los recursos y entender que somos los instrumentos y la mano de obra para que Dios lo haga. Ponte de pie conmigo, vamos a orar.